Hola amigos, hoy en Motorcaos traemos un vehículo muy especial, este que hay aquí, Mini Cooper S Electric. Un vehículo que sí, que ya pasó por el canal hace algún tiempo, vimos revisión, vimos también la autonomía, pero nos quedaba pendiente la prueba de consumo y es un vehículo que promete mucho por lo que habíamos visto en la prueba de autonomía. ¿Conseguiremos batir el récord y ponernos en las primeras posiciones? Lo vamos a ver, pero antes, si os parece, vamos a hacer un repaso de qué nos puede ofrecer este vehículo. Tal como os adelantábamos en la introducción, este vehículo ya lo probamos hace algún tiempo en el canal, pero quedaron algunos aspectos pendientes, como por ejemplo esa prueba de consumo que vamos a ver a continuación y también, como no, las prestaciones. ¿Cuáles eran las prestaciones de este vehículo? Vamos a verlas. Ahora sí vamos ya con la prueba de consumo a diferentes velocidades. Empezamos por el trayecto en ciudad. Hemos puesto parcial a 0 para averiguar cuánto consume en este tipo de entorno. Os cuento en detalle, sobre todo desde el punto de vista informativo, para que lo tengáis en cuenta. A ver, todo el trazado, todo el recorrido que realizamos en esta prueba de consumo a diferentes velocidades, con todos sus trayectos, tienen un total de algo más de 200 kilómetros. ¿Qué ocurre? Que con vehículos como este, que tienen una autonomía limitada, sobre todo también, en cierta manera, porque tenemos una batería limitada, hacen que tengamos que partir la prueba en dos. Por eso vais a ver una parte de la prueba que es de día y otra parte de la prueba que es de noche, porque tenemos que parar a cargar la batería, como es lógico. Además de esto, debéis tener en cuenta que uno de los trayectos se realiza a 120 km por hora y además son más de 70 kilómetros que realizamos a esa velocidad. Por lo tanto, el consumo que vamos a tener en ese punto va a ser mayor y hacen que la prueba pues se tenga que partir en esas dos fases, que no ocurre absolutamente nada, pero simplemente es para que lo tengáis en cuenta. Primer trayecto, primer recorrido completado con este Mini Cooper S totalmente eléctrico. Hemos sido capaces de conseguir en ciudad, en un entorno urbano, 8 kWh a los 100, que podemos entender que es un consumo bueno, es un consumo además acorde al tipo de vehículo que es. Sí que es verdad que hemos visto que hay vehículos pequeños que a lo mejor no están del todo acondicionados para este tipo de entornos, pero en este caso hemos podido comprobar cómo este Mini Cooper tiene ese potencial si nos movemos en entornos urbanos. ¿Cómo de bueno es con estos 8 kWh a los 100? Bueno, pues lo mejor es que lo veáis de forma comparativa en el ranking de motork.com, pero ya os puedo anticipar que se va a posicionar muy fácilmente entre las 5 primeras posiciones, entre los 5 mejores por este entorno urbano en lo que a consumo se refiere. Ahora, a continuación, ya sabéis que realizaremos el siguiente trayecto, en este caso por vía interurbana, que también quizá es un tipo de trayecto que le puede venir bien, que puede favorecerle, pero ya sabéis que sobre esto no hay nada, hasta que no lo podamos comprobar. No os podremos decir exactamente si se comporta de esta manera o no, así es que vamos directamente con el siguiente trayecto por vía interurbana. Segundo trayecto, vía interurbana, ponemos parcial a 0, vamos a ver qué ocurre. En las pruebas nocturnas podemos obtener información interesante no solamente del consumo a diferentes velocidades, sino también del comportamiento de aspectos relativos a la seguridad, como por ejemplo puede ser la iluminación. En este caso, por ejemplo, vemos que el hecho de que este vehículo sea un vehículo pequeño, para nada quiere decir que tenga una iluminación deficiente o mediocre, sino justo lo contrario. En este tipo de trayectos por vía interurbana y sobre todo conduciendo de noche, podemos observar no solamente el comportamiento del vehículo desde el punto de vista de la estabilidad, de la aceleración, también por supuesto de la regeneración, sino que también podemos observar
cómo se comporta en un aspecto fundamental desde el punto de vista de la seguridad, que sería la iluminación, la calidad que tenemos en la luz. Y digo esto porque recientemente publicamos una encuesta en el canal donde os preguntábamos pues cuáles eran los aspectos que más os complicaban conducir, y entre otros, como por ejemplo puedan ser aparcar, adelantar, arrancar encuestas u otros que podíais elegir vosotros libremente, mayoritariamente elegisteis conducir de noche. Y no hay por qué tener miedo a conducir de noche si se está en buenas condiciones y tenemos una buena iluminación, por supuesto. Segundo trayecto, vía interurbana y 9,8 km/h es el resultado que hemos obtenido en este tipo de vías. Ya sabéis, son vías con doble sentido de circulación, carreteras de no más de 90 km/h, donde nos podemos encontrar rotondas, podemos cruzar pueblos, ciudades, este tipo de vías que son muy habituales también en nuestra geografía, son muy habituales en nuestro día a día y nuestros desplazamientos diarios, ¿no? Entonces, es un consumo bueno. ¿Cómo de bueno? Pues lo mejor es verlo en el ranking, pero ya os puedo anticipar que también se va a posicionar dentro de las 5 primeras mejores posiciones por este tipo de consumo, por este tipo de vía, ¿vale? Ahora, a continuación, vamos ya con el tercer trayecto, en este caso a 100 km/h. Aquí cambia un poco porque hasta el momento no hemos estado haciendo uso del control de velocidad de crucero. Ya sabéis lo perjudicial que puede llegar a ser el control de velocidad de crucero en algunas ocasiones, con algunos vehículos más que con otros, pero en general sí que suele ser bastante perjudicial. Y por lo tanto, ahí podremos comprobar si también le va a afectar este factor o no. Vamos a ver qué ocurre. Continuamos con el trayecto de 100 km/h. Tercer trayecto, consumo a 100 km/h. Hasta el momento, más o menos, teníamos los trayectos que podrían llegar a estar controlados, ¿no? Que ya os digo que no tiene por qué, pero bueno, normalmente son los trayectos más controlados para vehículos eléctricos pequeños. Ahora bien, cuando empezamos con velocidades más altas, como es el caso esta 100 km/h, y además haciendo uso del control de velocidad crucero, empiezan las complicaciones en algunos casos, pero vamos a ver qué ocurre aquí. Hemos querido traeros de nuevo este Mini eléctrico al canal, aparte de, por supuesto, porque tenía pendiente la prueba de consumo a diferentes velocidades y queríamos completarlo lo máximo posible para que en el ranking aparezcan los datos lo más claros posibles, también para que podáis ver las opciones que tenéis en utilitarios pequeños eléctricos a día de hoy. Por supuesto que hacen falta muchos más modelos, pero queremos también repasar y revisar cuáles son aquellos que ya están disponibles pues ahora mismo. Hemos querido hacerlo con este utilitario eléctrico de Mini, al igual que lo hemos hecho también recientemente con el Fiat 500e, para que podáis ver vehículos alternativos que tienen pues unas prestaciones, yo diría que reseñables, que además tienen una autonomía más que suficiente para un uso diario y que sobre todo, esta es la parte importante, tienen unos niveles de calidad y seguridad que entrarían dentro de lo mínimo exigible para este tipo de vehículos. ¿Por qué os digo esto? Porque está muy bien que vaya habiendo más opciones, que vaya habiendo más alternativas, pero por supuesto no mermando la seguridad ni mermando la calidad. Tercer trayecto, 100 km/h ajustados en el control de velocidad de crucero y 12,8 kWh a 100 ha sido el resultado, ha sido el consumo que ha tenido este Mini durante este trayecto. A ver, teníamos nuestras dudas, pero de momento vamos bien, vamos bien. A falta de completar el último trayecto a 120, donde también hacemos uso de control de velocidad de crucero, ya podemos ver que a 100 km/h por lo menos no ha habido una gran sorpresa y los consumos se mantienen muy contenidos, muy contenidos. Lo mejor es ver el resultado en el ranking. En el momento que podamos verter los datos y podáis verlo ahí, vais a poder entender hasta qué punto es eficiente este vehículo. Ya os puedo anticipar que es un vehículo muy, muy eficiente. Vamos directamente con el último trayecto a 120 km/h. Cuarto y último trayecto, 120 km/h ajustados en el control de velocidad de crucero. A ver qué consumo conseguimos. Un detalle importante que debéis tener en cuenta es que estamos en el modo de conducción Green, ¿vale? Es decir, sería casi el más económico. Aquí tenéis Green, veis que pone Green. Hay otro todavía más que sería el Green Plus, que no lo tenemos porque si utilizamos ese modo de conducción nos apaga el compresor del aire acondicionado
y como comprenderéis, nosotros utilizamos siempre el compresor del aire acondicionado en todas las pruebas que realizamos y también, por supuesto, sea invierno o verano. Dato a tener en cuenta de esta unidad de prueba: no tenemos control de velocidad de crucero adaptativo, es decir, es un control de velocidad de crucero tradicional. ¿Y esto en qué va a afectar? Va a afectar básicamente en que vamos a tener una velocidad media más alta de lo habitual en este mismo trayecto con un control de velocidad de crucero que fuese adaptativo. Porque el control de velocidad de crucero adaptativo va reteniendo en más ocasiones de lo que lo puede hacer uno manualmente. Antes de irnos al resumen final con todos los detalles de estos 4 recorridos más la prueba de prestaciones, quiero recordarte que tienes disponible la web oficial del canal, motork.com, donde podemos ayudarte a conseguir la mejor oferta para ese vehículo 100% eléctrico o híbrido enchufable que tanto te gusta. Recuerda que en motork.com podemos ayudarte a conseguir la mejor oferta. Y además recuerda que solo en motork.com podrás encontrar el ranking comparativo con todos los vehículos que han pasado por el canal. Cuarto trayecto, 120 km por hora y hemos conseguido un consumo, atención, de 15,7 kWh a los 100. 15,7. Recordemos que son 120 ajustados en el control de velocidad de crucero y el resultado que hemos obtenido es realmente bueno. Os puedo anticipar que es de los mejores que hemos obtenido hasta el momento. Tendría que mirar el ranking justo ahora para poder deciros si hay sorpresa o no, si se va a colocar en las primeras posiciones, pero yo os puedo anticipar que va a estar muy cerca de esas primeras posiciones porque 15,7 kWh a los 100 circulando a 120 km por hora es un consumo realmente bajo. Si os parece, haremos un resumen general de todo lo que ha dado de sí esta prueba, que no solamente ha sido prueba de consumo a diferentes velocidades, sino que también ha sido una revisión rápida, un recordar y por supuesto también hemos visto las prestaciones, hemos visto aceleración y adelantamiento de este Mini Cooper totalmente eléctrico. Vamos con aquellos aspectos más importantes. Uno de los aspectos fundamentales a destacar de este Mini Cooper sería la agilidad que tiene, lo divertido que es, lo bien que te lo puedes llegar a pasar con este coche. Ya sé que hay muchas cosas que mirar. Nosotros no solamente miramos la eficiencia, miramos la eficiencia, pero por supuesto nos fijamos en todos los aspectos. Otro punto importante serían las prestaciones, porque muchas veces tenemos la tendencia a comparar vehículos que pueden tener más o menos unos rasgos parecidos, unas dimensiones, y podemos llegar a pensar que todos los coches son iguales, simplemente porque midan lo mismo. No, 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 no. Hay que tener en cuenta muchos aspectos, como por ejemplo, como decía, las prestaciones, aceleración, adelantamiento. Hemos visto cómo hemos superado incluso las cifras oficiales de prestaciones en cuanto a aceleración, de 0 a 100. Y esto, bueno, te da que pensar, ¿no? Te dice, es un vehículo divertido, es un vehículo rápido, es un vehículo ágil. Y luego hay que centrarse también en otros aspectos, como por ejemplo puedan ser la autonomía. Ya vimos los kilómetros que podríamos llegar a recorrer con este vehículo. Lógicamente, no es un coche para hacer grandes distancias, ni mucho menos. Es un vehículo urbano y es donde mejor se mueve y donde mejor se va a sentir, ¿no? Pero también hemos podido comprobar hoy que es un vehículo bastante eficiente con esos consumos. Sobre todo, yo destacaría especialmente el de 120 km por hora, pero por supuesto el resto también. Va a quedar muy bien posicionado en el ranking. Os recomiendo que le echéis un ojo, que miréis, que filtréis, para que podáis ir viendo en cada uno de los apartados. Veréis cómo va a quedar de las primeras posiciones en cada uno de los aspectos que nosotros tenemos en cuenta dentro del ranking, que sería a 120, a 100, interurbana, ciudad, y luego también que le echéis un ojo a cómo queda posicionado dentro del ranking de prestaciones, sobre todo especialmente dentro de los vehículos pequeños, porque al final es un resultado, yo diría que a tener en cuenta, pero muy en la línea de lo que se espera de este coche. Me gustaría terminar simplemente con una reflexión, porque hace unos días publicamos un vídeo en el cual, pues bueno, os mostramos los vehículos peor posicionados dentro del ranking de motork.com en base a la autonomía, en base a su autonomía. Y bueno, y vimos que vehículos como este, que ocupan la posición número 58, desde el punto de vista de la autonomía, número 58 del ranking, pueden llegar a tener un resultado impresionante como el que hemos podido ver hoy, porque es un resultado muy, muy bueno, no es un resultado cualquiera, os lo puedo garantizar, no tenéis más que echarle un ojo al resto de vehículos que están por encima y por debajo, y comparar sobre todo vehículos que tengan unas prestaciones parecidas, es decir, un coche que tiene una aceleración de 0 a 100 en 6,8 segundos, no se puede comparar con un vehículo, por ejemplo, que tenga una aceleración en 20 segundos, que también los hay en ese ranking y que, por supuesto, tienen un consumo a lo mejor parecido a este, pero claro, no es lo mismo. Hay que ver todos los factores, ¿vale? Este tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta, porque esto, al final, el que se compra este tipo de coches lo que quiere es algo diferente, quiere unas sensaciones
que no va a tener con un coche que tarda 20 segundos en acelerar de 0 a 100, como es lógico. Entonces, a lo que os voy con esto es que un vehículo que puede estar mal posicionado desde el punto de vista de la autonomía puede estar muy bien posicionado desde el punto de vista, por ejemplo, del consumo a 120 o en ciudad, por ejemplo, ¿no? Como ha sido el caso de este coche. Por eso os digo siempre, hay que comparar por un lado el consumo que vemos en las pruebas de consumo a diferentes velocidades con el resultado que se obtiene en la prueba de autonomía. En la prueba de autonomía sobre todo os va a servir para hacer un viaje largo, pero este tipo de coches no es tan representativo, no es tan importante que hagamos un viaje largo. Pero sí que es cierto que hay que conocer la autonomía. Por lo tanto, no es que el ranking esté mal o que esté mal planteado, ni mucho menos. El ranking es necesario y tiene que estar como está. Simplemente hay que ver datos distintos dependiendo del tipo de vehículo con el que nos enfrentemos o el que estaremos buscando o mirando, ¿no? Bueno, amigos, pues nada, no me entretengo más. Este era el vídeo que os tenía preparado para hoy. Espero que os haya gustado como siempre. Dad like si os ha gustado, ya sabéis. No olvidéis suscribiros al canal, muy importante que le deis ahí el botón de suscribirme, es gratis para vosotros, no os cuesta nada y a nosotros nos ayuda muchísimo. Y por supuesto, amigos, nos veremos en futuros vídeos que tenemos un montón de novedades esperando para todos vosotros. En este caso era este vehículo que quedó pendiente y nos gusta completar el ranking con todas las posiciones. De hecho, hemos tenido incluso que hacerlo en 2 tandas porque la batería de 28,9 kilovatios hora que tiene de capacidad pues no daba más de sí. Pero bueno, ya sabéis que intentamos siempre completar los datos dentro de nuestras posibilidades, por supuesto, y de nuestro tiempo. Nos vemos en futuros vídeos, amigos.